buenos días, apreciados amigos y hermanos que nos ven a través de estas redes sociales. En este momento vamos a estar continuando con los temas que hemos estado hablando acerca de la expiación. La expiación es el tema más importante de toda la palabra, porque es la forma en que nuestro Padre desea reconciliarnos con Él. Es el plan de salvación hecho realidad para nosotros. Es la forma en que Él realmente llega a estar nuevamente en comunión con nosotros. Pero este plan de la expiación, obviamente que Satanás no quiere que las personas lo conozcan. Y ha hecho todo lo posible de su parte para que el mundo entero esté engañado y no entienda cómo es que realmente somos salvos. Cómo es la transacción entre Dios y nosotros. Y ha tergiversado el método que Dios ha usado para que tengamos una idea diferente de cómo es que podemos reconciliarnos con Él. Así que esta mañana vamos a estar estudiando acerca de los pactos. Esos pactos ustedes imagino han oído acerca del antiguo pacto, del nuevo pacto. Vamos a ver cómo la idea que tengamos de estos pactos, cómo funcionan, nos pueden llevar a un resultado equivocado y a una comprensión totalmente, vamos a decir, distorsionada del carácter de Dios. Vamos a pedirle a nuestro Padre que nos dirija en este momento. Vamos a hacer una oración y queremos que Él nos guíe y nos ayude siempre a conocer la verdad. Gracias, oh Padre, porque usted nos ama, porque desea nuestra salvación, porque ha hecho todo lo que está de su parte para que nosotros podamos obtener la vida eterna. Sabemos que Satanás ha tergiversado su palabra. Sabemos que Él no desea que nadie se pierda, que nadie se salve. Y ha hecho todo lo que está de su parte para que el mundo entero esté engañado. En este momento queremos que nos dé discernimiento para entender este tema de la mejor forma posible y que podamos realmente llegar a estar reconciliados con usted de la forma como usted lo desea. Gracias, oh Padre, por su Hijo amado, nuestro Salvador. En el nombre de su Hijo se lo pedimos y rogamos todo. Amén. Aleluya. Ok, muy bien, apreciados amigos y hermanos. Como dije, en esta mañana vamos a estar estudiando acerca de los pactos que aparecen en la palabra, pero que algunas veces no entendemos de la forma correcta. Vamos a analizar esto y esperamos que ustedes sigan estudiando, porque realmente de aquí en 50 minutos que estamos más o menos no podemos cubrir todo esto. Pero es la responsabilidad de ustedes de que investiguen, que profundicen para que puedan llegar a conocer la verdad. A veces la verdad no está por encimita, tenemos que investigar, tenemos que sacar, como cuando está haciendo un hoyo para sacar un tesoro. Hay que ir bien profundo a veces. Ok, entonces, como hemos venido diciendo a través de todos estos temas, muchos, yo diría la mayoría, están convencidos de que el Dios del Antiguo Testamento es severo, coercitivo y letal en su determinación de mantener el orden. Cuando nosotros leemos la historia del diluvio de Sodoma y Gomorra, parece obvio que la justicia de Dios destruirá a aquellos que transgreden su ley, ¿verdad? Esto robustece la idea de que Dios requiere sacrificios y ofrendas para apaciguar su ira contra el pecado. Para los que creen así, los sacrificios animales apuntaban hacia la muerte del Hijo de nuestro Padre. Él es quien satisface la justicia divina y hace que todo vuelva a estar bien. ¿No es así, hermano? ¿Eso es lo que ustedes quieren hasta este momento?
Y así como Sodoma y Gomorra, el diluvio, Dios realmente va a hacer lo mismo al final, va a traer justicia, de que por eso era necesario que murieran estos animales que apuntaban al Hijo de Dios, pero cuando el Hijo viene, pues Él ya cumple todos los requisitos para apaciguar la ira del Padre. Eso no es lo que usted cree hasta ahora. Si usted no cree así, pues lo felicito, pero si cree así, necesita investigar más porque realmente esa no es la realidad. Nuestro Padre, como hemos dicho, no necesita ningún sacrificio de nadie para Él perdonar al pecador. Es el pecador el que cree que necesita, como Satanás lo engañó y le metió esa idea de que Dios no es un Dios de amor y de justicia, sino que es un Dios que si alguien hace algún pecado contra Él, no lo va a perdonar así nada más, sino que alguien tiene que morir para que esa persona pueda ser perdonada. ¿Ok? Cuando nosotros estudiamos la vida de nuestro Salvador aquí en la tierra, parece ser completamente diferente a la que aparece en el Antiguo Testamento. Y de paso quiero decirles que nuestro Salvador, el que estuvo aquí, que vino a morir, a vivir con nosotros, es el mismo que andaba con Israel en la antigüedad, en el desierto. Es él el que estaba allá como una nube de fuego en la noche y de una nube en el día para protegerlos del calor en la noche, en el día del frío y del calor, ¿no? Así que él lo andaba con ellos, los andaba dirigiendo en todo. Era el Hijo. Pablo lo dice. Esa roca que golpeó Moisés, dice, y esa roca era Yeshua. Así que nosotros cuando vemos la vida de Yeshua en la tierra y lo que acabamos de mencionar del Antiguo Testamento, entonces nosotros vemos que no hay una relación muy cercana. Vemos una completa disparidad allí. Y vemos que tiene que haber algo que no entendemos. ¿Cómo es posible que ese Dios que conocíamos en el Antiguo Testamento mande a su Hijo a la tierra, o venga él mismo, el Hijo de ese Dios pues, que estamos hablando, y muestre un carácter totalmente diferente de lo que aparentaba ser en el Antiguo Testamento? Así que por eso nosotros tenemos que investigar para ver cuál es la razón de esta diferencia. Vamos a ver, por eso vamos a estudiar esto de los pactos, porque esto tiene que ver con eso. Uno de los aspectos centrales del yugo que el cristianismo se ha impuesto y que impide que la verdad del carácter de Dios sea plenamente revelada se encuentra en los dos pactos. ¿Por qué? Porque los cristianos enseñan que en el antiguo pacto fue un acuerdo entre Dios y los hijos de Israel y que ese pacto era esencialmente un pacto de ley. Dicha ley Dios esperaba que guardasen ellos, ¿no? Si bien era misericordioso y paciente, no dudaría en castigar, en matar al impenitente que la violara. Pero cuando Yeshua viene a la tierra, se introduce el nuevo pacto y los pecadores ahora estaban bajo la gracia y ya no bajo la ley. Eso es lo que, como estoy diciendo, los cristianos actuales creen, ¿verdad? La mayoría de las iglesias protestantes y católicas también. Cuando Yeshua vino y se introdujo al pacto, los pecadores ahora están bajo la ley. Se considera que entonces, que ya no están bajo la ley, perdón. Se considera que el nuevo pacto toma el lugar del antiguo pacto. Así que esto separa para siempre el antiguo pacto del nuevo. Y así se ve a la cruz como un gran divisor. O sea, de la cruz para allá, el antiguo pacto, de la cruz para acá, el nuevo pacto. La cruz, ¿verdad?, separa la religión de Israel del cristianismo, porque se dice que la religión de judía se centraba en la ley, pero el cristianismo en la gracia. También divide la Biblia en dos clases de relevancia.
El Nuevo Testamento habla de la realidad, mientras que el Antiguo Testamento habla en gran medida en sombras, ¿verdad? Pero algo que debemos notar aquí es que el Hijo de Dios manifestó ese cambio de carácter con respecto al Antiguo Testamento durante su vida en la tierra. Él no necesitó llegar a la cruz. Muchos toman la cruz como el punto crucial, de antes y después. Pero vemos que el Hijo de Dios, desde que nació hasta la cruz, Él muestra la diferencia o muestra el verdadero carácter del Padre, que es diferente al que aparente del Antiguo Testamento. Así que no es la cruz realmente. Desde que Él nació hasta que llegó a la cruz, siempre fue el mismo. Siempre mostró esa forma de ser diferente de lo que la gente se imaginaba del Dios del Antiguo Testamento, del viejo pacto, ¿no? El sistema de pactos con sus tiempos divididos fue defendido por el famoso teólogo católico San Agustín. Ya hemos visto San Agustín es de un teólogo, ¿verdad? Padre de la Iglesia católica, ¿verdad? Y él escribió muchas cosas. Y el movimiento adventista también heredó, adoptándolo como verdadero, esto de los pactos, ya que no había otra explicación para entender los pactos. Entonces, la misma Iglesia Adventista tomó esto, siguió la misma idea de Agustín. Veamos lo que dice este teólogo, escritor Philip Schaff en su libro Agustín, escritos antipelagianos. En la serie 1, el volumen 5, este escritor está hablando de Agustín, ¿no? Y los escritos que Agustín hizo, porque Agustín escribió muchas cosas. Entonces él dice lo siguiente de Agustín. Primero, antes de eso, el pelagianismo es una posición teológica cristiana que sostiene que el pecado original no afecta a las futuras generaciones, lo que significa que cada persona nace en la inocencia y tiene la capacidad de elegir libremente hacer el bien. Esta doctrina fue propuesta por Pelagio, por eso es que Agustín estaba en contra de eso y se le llama antipelagianismo. Entonces, ese Pelagio era un monje del siglo IV que argumentaba que Dios creó a cada alma humana con la capacidad de alcanzar la perfección. A pesar de su influencia, el pelagianismo fue considerado herético por el Concilio de Cartago en el 418 después de nuestro Salvador. Ha sido objeto de controversia en la historia del cristianismo. Entonces, solamente por referencia, estamos explicando qué era el pelagianismo. Viene de ese Pelagio, de ese monje que decía que las personas, pues, el pecado original no afecta a las futuras generaciones, ¿no? Significa que cada persona nace en la inocencia y tiene la capacidad de elegir libremente hacer el bien. Agustín estaba en contra de eso y él tiene muchos escritos en eso que vamos a leer aquí lo que él dice. Sin embargo, en este testamento pacto, que propiamente se llama antiguo y fue dado en el monte Sinaí, solo se promete la felicidad terrenal. O sea, él dice, en el antiguo pacto solo se promete la felicidad terrenal. Es por esa razón que aquella tierra a la que fue llevada la nación, después de haber sido conducida por el desierto, se llamará la tierra prometida, en la que reinan la paz y la soberanía, la extensión de victoria sobre los enemigos y la abundancia de hijos y de frutos de la tierra y de dones similares. Estas son las promesas del Antiguo Testamento o del pacto. Y estas en verdad son figuras de las bendiciones espirituales que pertenecen al Nuevo Testamento o al Nuevo Pacto. Entonces ellos están haciendo una diferencia entre el Antiguo Pacto, todo lo que a Israel se le prometió en esta tierra, era para cumplirles pues ese antiguo pacto y era algo como
simbólico, y lo que el verdadero nuevo pacto va a darle a los cristianos va a ser una vida eterna en el cielo. Así que el asunto allá con Israel era como una muestra, como un símbolo de lo que iba a ocurrir cuando viniera el nuevo pacto. Así que Agustín sostiene que la promesa a los judíos era pertinente solo a esta vida y que tenía la función de ejemplificar de manera ilimitada las bendiciones que están disponibles en el nuevo pacto. Solo era darnos como un ejemplo, una muestrita de lo que iba a ocurrir en el nuevo pacto, ¿no? Así que gran parte del cristianismo ha construido sobre esta base. Casi todas las iglesias. Si usted pertenece a una iglesia que no crea que los pactos son así, que uno era para el Antiguo Testamento, que el otro es para el Nuevo, entonces pues usted es muy particular, porque casi todas las religiones creen eso. Y aunque se hicieron algunos esfuerzos para romper este yugo, ninguno logró liberarse. Como por ejemplo, leemos aquí en la internet, en el website de la Iglesia Bautista, ahí, miren lo que ellos dicen. Las dos clases de pactos resueltos en dos pactos, su naturaleza y contraste. El antiguo pacto cumplido y superado por el nuevo. Prepararon el mundo gentil para la venida del Mesías. Son la naturaleza y excelencia del Evangelio. O sea que ellos creen en esos dos pactos. El antiguo era algo temporal, algo para este mundo. El nuevo pacto es para la eternidad, después del Mesías. Es donde se va a manifestar realmente los efectos de ese nuevo pacto, en lo que Dios nos ha prometido en la vida eterna, ¿no? Pero esta comprensión de los pactos es otro ejemplo de la enemistad del hombre hacia Dios. Porque cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Esta comprensión destruye la obra de la ley como ayo que nos lleva a Yeshua, nuestro Salvador. Arranca de raíz las verdades fundamentales dadas a Moisés y las clava en una cruz romana. Eso es lo que sucede cuando nosotros tenemos la idea de que el pacto antiguo era de Yeshua, de la cruz para atrás, del nuevo para adelante. Porque Pablo, hablando de los dos pactos, él las presenta como las dos experiencias por las que pasó Abraham en sus dos matrimonios, con Sara y Agar. En Gálatas 4, 22 y 24, él habla allí que porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. O sea que vemos que Pablo está hablando de estos dos pactos y lo está diciendo que los dos pactos se cumplen en Abraham. Uno, la mujer que era esclava, ¿verdad? Y la otra de la libre. O sea que él experimenta los dos pactos en su experiencia. Pablo aquí está haciendo algo muy tremendo. Está diciendo que estos pactos no es una cosa antes del Mesías o de la cruz y luego otra parte del nuevo después del Mesías. Aquí él está diciendo que Abraham experimentó estos dos pactos. Abraham se casó primero con Sara. Su falta de fe fue revelada y desarrollada al contraer matrimonio con Agar. La experiencia que Abraham tuvo con Agar lo humilló y lo llevó a los pies de su Salvador. El trauma de tener que despedir a su hijo Ismael lo torturó y le mostró la inutilidad de intentar cumplir las promesas de Dios mediante sus propios esfuerzos. Así que, por lo tanto, la obra del antiguo pacto es parte del plan de la salvación. Pablo la llama gloriosa, esa experiencia del nuevo pacto. O sea que no es algo, vamos a ver que estos dos pactos se están interpretando mal. La gente piensa que el primer pacto es hasta la cruz y luego el otro pacto hasta allá. Vamos a ver que ese no es el sentido real, verdadero. Aquí vemos que Pablo habla de Abraham que experimentó estos dos pactos, ejemplificados por las dos mujeres, Agar y Sara. Y aquí en 2 Corintios 3, 6 al 9, miren lo que dice aquí, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto,
No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, o sea, el antiguo pacto, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, o sea, el nuevo pacto? O sea, él dice que el antiguo pacto también fue con gloria, y el nuevo también obviamente va a ser con gloria. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, o sea, el ministerio de condenación, el antiguo pacto, dice él, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación, que es el nuevo pacto, ¿no? Así que Yeshua, nuestro Salvador, ciertamente reveló a Dios de tal manera que dividió la historia del mundo. Pero todo lo que Yeshua reveló se encuentra en el Antiguo Testamento también. Yeshua se refirió al Antiguo Testamento como su fuente de autoridad. Siempre citaba el Antiguo Testamento. En ese tiempo no había Nuevo Testamento, así que él, cuando habla de que él mencionaba las Escrituras y que la ley y los profetas, todo eso era el Antiguo Testamento, ¿no? La Torá, los profetas, los salmos. Así que con esta perspectiva, los dos pactos representan dos experiencias dentro de la vida cristiana de cada persona. No son dos periodos de tiempo, uno hasta la cruz y luego el otro después de la cruz. No, eso no es el verdadero significado de los pactos. Los dos pactos representan dos experiencias dentro de la vida cristiana de cada persona. O sea, cada persona experimenta esos dos pactos. Y vamos a verlo más claro. Justificado, dice, por la fe, de la misma manera que son los cristianos hoy. Es decir, ellos no fueron justificados por guardar la ley, fueron justificados por la fe, igual que nosotros. Porque si nosotros leemos todos estos textos, Abraham, Moisés, David, todos ellos fueron justificados por la fe. Ellos no fueron justificados por la ley, porque la ley no justifica. Y podemos leer estos versículos. Gálatas 3, Juan 8:56 dice, Abraham vio su día y se regocijó al verlo. Yeshua hablando de Abraham, ¿no? Abraham vio, cuando él vio la experiencia del hijo, él vio al hijo en una cruz, el Padre se lo revela y ve al hijo, ¿verdad? Y él se regocijó y él vio eso y por fe creyó en eso. Pablo dice que el evangelio fue predicado a Abraham en Gálatas 3:8. El evangelio completo, no solamente un evangelio de la ley. La verdad acerca de los dos pactos fue el fundamento del mensaje dado a los dos jóvenes ministros E.G. Waggoner y A.T. Jones. Al abordar esta cuestión, Waggoner, en 1888, miren lo que él dice. La justificación por la fe es algo que cada individuo debe experimentar por sí mismo. Miles de personas que vivieron el primer advenimiento de Yeshua no sabían nada de esta experiencia, mientras que miles de personas que vivieron mucho antes de su venida fueron atraídas a Yeshua para perdón y lo recibieron. Abel fue considerado justo por la fe. Noé fue heredero de la justicia que es por la fe. Y Abraham realmente vio el día de Yeshua y se regocijó en él, aunque murió 2000 años antes del primer advenimiento de nuestro Salvador. Y esto prueba, decía Waggoner, de manera muy positiva, que el apóstol en el tercer capítulo de Gálatas habla de una experiencia individual y no de cambios dispensacionalistas. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo está hablando de estos pactos, él no está hablando de periodos dispensacionalistas. Él está hablando de la experiencia que cada una de estas personas experimentó. No puede haber una experiencia cristiana, ni fe, ni justificación, ni rectitud que no sea un asunto individual. Las personas son salvas como individuos y no como naciones. ¿Ok? Así que cada persona necesita experimentar estos dos pactos en ella, el de la ley y el de la gracia.
El sistema de pactos utilizado por los cristianos, que se divide a partir de la cruz, crea una especie de dualismo a través del cual se leen las escrituras. ¿Por qué dualismo? Porque este dualismo denota una oposición polar y binaria como la que vemos en el conflicto entre el bien y el mal. La era de la ley del Antiguo Testamento y la era de la gracia del Nuevo Testamento. O sea, un cambio total. Como si usted cree eso, está creyendo en un dualismo de los pactos. La era de la ley del Antiguo Testamento y la era de la gracia del Nuevo Testamento presentan a Dios como un carácter contradictorio. Porque de esa forma usted hace que Dios parezca inconsistente con dos caras. Una forma como se comportaba en el Antiguo Testamento, que mataba y destruía de acuerdo a los que creen eso. Y obviamente que antes de la cruz entonces opera principalmente a través de la ley. Pero después de la cruz, Él opera principalmente a través de la gracia. ¿Creen ustedes realmente que eso tenga sentido? ¿Creen ustedes que realmente Dios es como nosotros, que cambia de un día para otro? Él dice en Malaquías 3:6, yo, Yahweh, no cambio. El evangelio ha sido siempre el mismo. No hay diferencia porque Dios no cambia. Él no puede decir, mira, de aquí hasta aquí vamos a usar este sistema y de aquí para acá vamos a usar este otro para que se salven. O sea, eso no es verdad, eso no tiene sentido. La misma Biblia dice que Dios no cambia. Malaquías 3:6, Hebreos 13:8, Yeshua, el Mesías, es el mismo ayer y hoy y por los siglos, dice allí claramente, ¿no? Así que las personas ven estos antiguos y nuevos pactos como dispensaciones de tiempo, como periodos de tiempo, ¿verdad? Antes de la cruz, el antiguo pacto; después de la cruz, el nuevo pacto. Así pues, en el antiguo pacto antes de la cruz, nuevo pacto después de la cruz, Israel salvado por la fe y cristianos por la gracia. Antes de eso, salvados por obedecer la ley. Después de eso, salvados por la gracia. Perdón simbólico en el Antiguo Testamento y perdón verdadero después de la cruz. Eso es lo que le lleva a usted cuando cree estos pactos. En cambio, la Biblia realmente presenta que estos dos pactos son dos experiencias. El nuevo pacto, mejor dicho, primero el antiguo pacto lleva al nuevo pacto. Todos pasan del antiguo al nuevo. El antiguo pacto muestra el pecado por medio de la ley. Ese es el propósito de la ley. Pero el nuevo pacto da gracia para que usted pueda vencer el pecado. Así que no es una cosa de periodos de tiempo, antes de la cruz y después de la cruz. Los dos pactos se manifiestan en la persona y Dios los usa para llevarlo a usted de un punto al otro, en un punto donde usted está lejos de Él, que no lo conoce, no conoce su ley. Dios por medio de la ley dice que la ley es un ayo que nos lleva a Yeshua, porque la ley te dice, mira, estás mal, no puedes hacer eso. Te muestra tu condición como un espejo. Pero ¿qué hace usted? Esa ley, ese espejo no lo pueden limpiar del pecado. Te muestran tu condición para que tú sientas la necesidad de ir a buscar a un Salvador. Y eso es lo que hacen estos pactos. El viejo pacto te muestra el pecado por medio de la ley, y el nuevo pacto te muestra el Salvador, que te perdona, que te da su gracia, que por medio de la fe su espíritu mora en tu corazón y Él empieza a transformar tu vida. Esa es la realidad del significado de estos pactos. Si nosotros aceptamos este marco, como lo cree la mayoría de la gente, la mente se fragmenta al leer la Biblia, porque tenemos que aceptar estos opuestos como normal. Tomemos, por ejemplo, lo que dice aquí en Juan 1:17.
En la mayoría de las versiones, por eso los traductores, como ellos ya tenían unas ideas preconcebidas, entonces le meten una pequeña cosa y ya le ponen para poner el sentido de lo que ellos creían. Por ejemplo, aquí en Juan 1:17 dice, la versión Reina Valera, por ejemplo, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua, el Mesías. O sea que nosotros, si leemos ese versículo, vamos a ver, y si creemos esto de los pactos de la forma como lo creía Agustín y como lo cree la mayoría de la gente, vamos a ver entonces allí cuando dice que la ley por medio de Moisés fue dada, la ley se refiere al periodo antes de la cruz, y gracia y verdad, dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua. Entonces, la ley se refiere al periodo antes de la cruz, gracia y verdad se refiere al periodo posterior a la cruz. La ley y Yeshua están separados en este versículo a través de un marco incorrecto. Ahora leemos el texto, vamos a leer este texto en otra versión. En la versión Kadosh, por ejemplo, mire cómo dice. Porque la Torah fue dada por medio de Moisés, ¿no? La misericordia y verdad vinieron por medio de Yeshua HaMashiach. Entonces ella no dice pero, como separando las dos y diciendo que esta vino por esto y la otra vino por esto, sino que ella lo menciona en una forma que es la correcta. Dice, porque la Torah fue dada por medio de Moisés, la misericordia y la verdad, ahí no hay un pero, hay un punto y coma. La misericordia y verdad vinieron por medio de Yeshua HaMashiach. Dice, es porque la ley vino a través de Moisés, que la gracia y misericordia de Dios, ¿verdad? Y la verdad vienen por medio de Yeshua. O sea, una es la consecuencia de la otra. Cuando usted lee el versículo bien así en esta versión nueva, no dice pero, nada más lo lleva a decir que esta vino por esta y la gracia vino por Yeshua. O sea, la idea real del versículo allí en esta versión y algunas otras cuantitas, la mayoría van a decir pero, vino por esta, pero esta otra cosa vino por esta otra. Es una separación en las dos. Pero en estas versiones que le digo, Kadosh, Israelita Nazarena, parece que la nueva versión internacional también lo dice así. Ellos más dan la idea de que es una consecuencia, o sea, que la ley vino a través de Moisés, que porque la ley vino a través de Moisés, es que nosotros recibimos la gracia y la verdad por medio de Yeshua. O sea, la ley nos lleva a Yeshua. Como dice Pablo, ¿verdad? La ley es nuestro ayo para llevarnos a Yeshua. Este proceso fue el mismo en los días de Abraham, así como lo es hoy. Porque como les dije, Dios no cambia. En todos los periodos de la historia, la ley nos muestra nuestra pecaminosidad para que reconozcamos nuestra necesidad de un Salvador. Tu comprensión de los pactos afecta dramáticamente cómo leerás las Escrituras. Si usted cree que los pactos es así, que son por tiempo, periodos de uno hasta la cruz y luego el otro después de la cruz, entonces usted va a leer la Biblia con esa idea y vamos a tergiversar y vamos a entender mal la palabra. Mira cómo los traductores agregan una palabra para que se ajuste al sistema de pactos oposicional dispensacionalista. Veamos aquí en Hebreos 7:19. Porque la ley no perfecciona nada, sin embargo se introduce una esperanza superior por la cual nos acercamos a Dios. Dice Hebreos 7:10, la versión Reina Valera. Entonces aquí queda como que la ley queda en oposición con la mejor esperanza. O sea que con la ley se hacía esto, dice que no perfecciona nada. Sin embargo se introduce una esperanza. Esa esperanza es el nuevo pacto, ¿no? La ley no perfecciona nada, dice en absoluto. Es la mejor esperanza la que hace esto.
Pero esta interpretación no refleja la verdad de que la ley es la que te lleva a una mejor esperanza. Como dice el Salmo David en los Salmos 19, ¿verdad? Cuando él dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel y que hace sabio al sencillo. Entonces la ley de Jehová, de Yahweh, es perfecta. Es el medio que él usa para sacarnos del pecado y mostrarnos nuestra condición, para que usted tenga deseo de buscar un cambio en su vida. Cuando usted ve su real condición. Entonces, la ley cumple una función tan importante que sin eso sería imposible que nosotros pudiéramos ir a Mesías para recibir la salvación y el perdón. Entonces, en la otra forma, con los pactos, uno dice, no, ese era el pacto de la ley, allá el antiguo pacto. Ahora es el pacto de la gracia. No, hermanos, cada uno de estos dos periodos se llevan a cabo en la vida de una persona. No son cosas referidas a un tiempo específico hasta la cruz y después de la cruz. Así que la forma en que entiendas estos textos va a depender del sistema de pactos que estés usando. Cuando los dos pactos se llegan a entender como la experiencia de cada individuo, tanto la ley como la gracia trabajan juntas. No se oponen entre sí, sino que colaboran una con la otra. Así que por eso, volviendo al carácter de Dios, cuando se utiliza el sistema de pactos, la muerte y la destrucción atribuidas a Dios en el Antiguo Testamento pueden parecer estar en armonía con la luz y la misericordia de Dios en Yeshua en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿cómo armonizaríamos estas dos declaraciones? Una fue de Josué. Vamos a tratar de resumir. Y está hablando aquí Josué 10, 24 al 26. Dice, cuando los hubieron llevado a Josué, Josué llamó a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos, poned vuestros pies, dice, sobre los cuellos de estos reyes. Ve que agarraron como 5 reyes, los tenían allí, prisioneros. Entonces, Josué les manda, dice, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y luego Josué les dijo, no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque si así hará Yahweh a todos vuestros enemigos contra los que peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos. Y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche, imagínense. Y Josué piensa que Dios estaba detrás de eso. ¿Cómo sabemos que Dios no estaba de acuerdo a eso, ni estaba incitándolos a que hicieran eso? Porque en Mateo 26, 51 al 53, miren lo que Yahshua está diciendo aquí. Pero uno de los que estaban con Yahshua extendió la mano, sacó su espada y hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Yahshua le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Entonces vemos a Yahshua totalmente en contra de la violencia, en contra de usar la espada, porque cada persona que usa la espada va a morir a espada. Si usted mata a alguien, no espere que le va a venir una cosa mejor, aunque se arrepienta. Lo más seguro es que va a pasar que alguien lo va a matar. Son las leyes que Dios ha dejado, la ley de la siembra y la cosecha. No es que Dios mismo está involucrado directamente matando a los que matan a otros. Lo que dice Josué es diametralmente opuesto a lo que dice nuestro Salvador Yeshua. Podrías armonizar esto diciendo que Josué vivió bajo cierto sistema de ley. O sea, para la gente, así explican estas diferencias del Antiguo Testamento y del Nuevo, diciendo, no es que Josué estaba bajo cierto sistema de ley, él estaba bajo el Antiguo Pacto. Y Yahshua estaba en el Nuevo Pacto, así que por eso él ahora actúa diferente. Así es como puedes hacer que los opuestos cooperen y nunca más necesitarás preguntarte por qué se oponen. O sea, esa forma usted soluciona el problema rápido. Dice, no, bueno, es que Josué estaba en el Antiguo Pacto, Yeshua ahora está en el Nuevo Pacto.
De paso, Yeshua todavía no había muerto, así que no podía estar en el nuevo pacto, entonces se ve que eso no concuerda de ninguna forma. Pero la gente piensa, bueno, Yeshua estaba en el nuevo pacto, Josué estaba en el antiguo, por eso es que se ve esa gran diferencia. Pero cuando nosotros usamos el sistema de pactos en la forma correcta, como lo enseñaron Waggoner y Jones, podremos comenzar a ver que Dios está permitiendo que abunde la enemistad natural de Josué e Israel, con el propósito de hacer que la gracia abunde mucho más. Dios permitió eso. Estos reyes eran paganos, ya se habían apartado de Dios, estaban bajo el control del enemigo. Ya ellos iban a morir de todas formas porque, como dije, cada persona trae sobre sí las consecuencias de separarse de Dios. Israel no creía que Dios los podía libertar de estos reyes, sino la única forma que ellos veían era por medio de la espada. No veían que Dios no necesita espadas para librarlos de Egipto cuando se los sacó con mano poderosa y brazo extendido. Y no necesitaron usar ninguna espada para nada. Así mismo los hubiera podido meter a la tierra prometida. Pero ellos no creían eso. Ellos no podían, Dios no podía convencerlos de que eso era posible. Entonces Dios tiene que lidiar con ellos en su condición de ignorancia espiritual. Y permite que eso suceda. No porque Él esté de acuerdo totalmente en eso, sino que es la única forma en que Israel pues puede seguir creyendo en Él y cuando se le da por su lado. Cuando Dios tiene que bajarse al nivel de ignorancia de ellos. Como dije, estas personas ya se habían descarriado totalmente, estos pueblos paganos ya habían llegado, dice, su nivel de la gracia era como que ya hubiera terminado. Ellos se habían entregado totalmente a Satanás, Satanás los tenía totalmente a su control y solo era cosa de tiempo para que Satanás los matara o murieran de alguna forma. Ya Dios no podía protegerlos allí en esa condición porque ellos mismos por su voluntad se habían apartado de Él. Y Dios lo permite acá a Josué porque no había, era imposible, si Dios les decía, mira, no hagan eso, Dios no podía decirles que no trataran de conquistar la tierra, que confiaran en Él, que Él se los podía dar. Ellos no iban a creer. Así Dios tiene que lidiar con las personas sin discernimiento, permitiéndoles cosas porque es la única forma de que ellos no se desanimen totalmente y se aparten. Como cuando les permitió tener varias esposas, eso era lo común de ese tiempo. No era que Dios estaba de acuerdo en que esas esposas, que tuvieran varias esposas, estos hombres, ¿verdad? Pero se los permitía porque de otra forma ellos se hubieran apartado de Dios, no hubieran querido saber de un Dios tan estricto, ¿verdad? Pero la idea aquí es que por medio de este dualismo de los pactos, se trata de explicar estas historias del Antiguo Testamento y las del Nuevo. Porque dicen, no, allá estaban en el Antiguo Pacto, por eso Dios era así, ahora estamos en el Nuevo, por eso hay un cambio allí, pero no están aplicando esto correctamente. El dualismo se vio por primera vez implícitamente en las creencias religiosas egipcias, al contrastar los dioses Set, desorden y muerte, con la diosa Osiris, orden y vida. O sea que eso ya era algo antiguo del dualismo, de tener estos dos extremos y tratar de juntarlos. La primera concepción explícita del dualismo provino del zoroastrismo. Es una religión persa alrededor del año 5 antes de Yeshua. El zoroastrismo es una religión monoteísta que cree que la Ahura Mazda es el creador eterno de todas las cosas buenas. Cualquier violación del orden de Ahura Mazda surge del Druk, que es todo lo no creado. Entonces de allí surge una decisión importante que debieran tomar los humanos. O participan plenamente de la vida humana para Ahura Mazda o no lo hacen y otorgan poder al Druk. O sea, el dualismo es ir de estos dos extremos y tratar de juntarlos.
La religión egipcia desarrolló el dualismo para unificar al Dios de la vida con el Dios de la muerte. El sistema indispensacionalista de dos pactos permite que el Dios de la Biblia sea un Dios de vida, gracia, y al mismo tiempo un Dios de muerte y ley. Por medio del dualismo, lo que quiero decir en resumen, es que se trata de unificar y de hacer que un Dios de una forma extremosa de este lado se pueda combinar con un Dios del otro extremo. O sea, como estamos diciendo de los pactos, que el Dios de la antigüedad era un Dios estricto, severo, que castigaba al pecador, pero ahora viene Yeshua y ahora estamos bajo la gracia. Entonces eso es ese dualismo de poner tratar de unir dos cosas que son de un extremo y de otro. Por medio de eso se trata de explicar o de llegar a un acuerdo. El asunto aquí es que el mensaje de Waggoner y Jones rompió el yugo del dualismo que había sido sutilmente impuesto a las escrituras por los primeros padres de la Iglesia católica, quienes estaban fuertemente influenciados por filosofía griega. Entonces Waggoner y Jones vinieron y dijeron, no, esto de los pactos no es así. Esto no es que es algo que ya de Yeshua hasta la cruz, no digo del Antiguo Testamento hasta la cruz y luego de la cruz para adelante es el nuevo pacto, como dos cosas de tiempo. Ellos vinieron y dijeron, no, esto es una experiencia de cada persona, algo que es una experiencia real en cada creyente, donde por medio de la ley Dios le muestra su condición y lo lleva a la segunda parte, al nuevo pacto, que es una relación con nuestro Padre Celestial por medio de su Espíritu que transforma al pecador. Pero es una secuencia, es algo que Dios utiliza como una unidad, donde una apoya a la otra, no cosas separadas por el tiempo. Así que por lo tanto la verdad sobre los pactos aportada por Waggoner y Jones fue un paso crítico para desenmascarar al dualismo impuesto a las escrituras por el mundo católico y protestante, que instaba a pensar en opuestos y aceptar contradicciones. Nosotros sabemos y hemos estudiado que Adán fue quien juzgó a nuestro Padre Celestial como un Dios de muerte, porque Dios dijo, van a morir si comen de eso. Él pensó que era Dios que lo iba a matar. Pero Dios no le estaba diciendo, si tú comes eso, yo te voy a matar. Eso fue lo que Adán entendió. Por eso él pensó que cuando Dios lo andaba buscando, lo viniera a buscar para matarlo. Porque si la fruta no lo mató, entonces él decía, bueno, seguro Dios es el que me viene a matar. Y por eso tenía miedo y se andaba escondiendo. Al restaurar a los pactos a su posición correcta por Waggoner y Jones, las escrituras fueron inundadas de luz, demostrando que lo siguiente es cierto, porque yo, Yahweh, no cambio. Eso, usted no puede creer en esos dos pactos si usted cree en este versículo. Yo, Yahweh, no cambio. ¿Cómo entonces va a ir a cambiar de una forma de ser a otra nueva cuando él dice que yo, Yahweh, no cambio? Y Yeshua es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Yeshua nos dijo que había manifestado plenamente el carácter de su Padre en la tierra a los discípulos que lo seguían. Y esto lo dijo la noche antes de morir. Dice, ya les mostré, dice Padre, dice en Juan 17:6, he manifestado tu nombre, o sea, tu carácter a los hombres que al mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. A medida que Waggoner comenzó a predicar una visión consistente de las escrituras usando un marco corregido de los pactos, comenzó a ver cosas como estas. Entonces Waggoner y Jones ahí escribe, dice, la reconciliación la habéis hecho toda por parte de los hombres. Siempre se me ha enseñado que la muerte de Yeshua reconcilió a Dios con el hombre. Pero Yeshua murió para satisfacer la justicia de Dios y para apaciguarlo. Eso es lo que la gente cree. Bueno, dice él, hemos dejado el asunto de la reconciliación justo cuando lo han puesto las escrituras. Y si bien tienen mucho que decir acerca de la necesidad de que el hombre se reconcilie con Dios, nunca insinúan ni una sola vez la necesidad de que Dios se reconcilie con el hombre.
Insinuar la necesidad de tal cosa es presentar una acusación grave contra el carácter de Dios. Cuando nosotros creemos que el hombre, que Dios es que tiene que reconciliarse con el hombre en vez del hombre con Dios, estamos insinuando y haciendo una acusación grave contra el carácter de Dios, porque Dios no está enojado con nosotros. Es el hombre que se ha separado de él, es el hombre que tiene esa animosidad, esa enemistad en él contra Dios. Y por eso nuestro padre, ya hemos hablado de esto anteriormente. Entonces Wagner, él identifica la médula de la cuestión. Dice, sugerir que Yahshua murió para satisfacer la justicia de Dios es presentar una acusación grave contra el carácter de Dios. Esta idea surgió del papado, que los obtuvo del paganismo. Estos son los dos poderes nombrados en Daniel 8, el continuo y la prevaricación desoladora. Es a través de este sistema de apaciguamiento que el pueblo de Dios es anulado por estos dos poderes desoladores. Pero Wagner lo desenmascaró en 1893. En el año siguiente él dijo, la idea de una propiciación o sacrificio es que hay una ira que apaciguar. Pero tened en cuenta que somos nosotros quienes requerimos el sacrificio y no Dios. Él proporciona el sacrificio. Nosotros somos los que requeríamos que el Hijo de Dios muriera para que entonces creyéramos que Dios nos perdonaba. No era Dios el que necesita eso. Nosotros lo requerimos y solo Dios lo proporciona. Esa es la realidad de la cosa. La idea de que la ira de Dios puede ser apaciguada para que podamos recibir el perdón no encuentra justificación en la Biblia. Es el colmo de lo absurdo. Escuchen bien esto, por favor. Es el colmo de lo absurdo decir que Dios está tan enojado con los hombres que no los perdonará a menos que se le proporcione algo para apaciguar su ira. Y eso es lo que la mayoría de nosotros, y yo también creía, Dios tenía que ver a su hijo morir y ya después de eso entonces, ahora yo los voy a perdonar. Pero dice aquí que es el colmo de lo absurdo decir que Dios está tan enojado con los hombres que no los perdonará a menos que se le proporcione algo para apaciguar su ira. Es una idea de los dioses paganos, el paganismo. Exacto, y por lo tanto él se ofrece a él mismo el don con el cual se apaciguará. Imagínense qué cosa más absurda. Que él diga, la única forma que me apaciguo es si mi hijo muere. Así que él ofrece el hijo y ahora él dice, ok, ahora ya estoy contento, ya se me pasó la ira, ya me pagaron el precio. Hermanos, eso no tiene sentido. La idea cristiana de la propiciación es la que se ha expuesto anteriormente. La idea pagana que con demasiada frecuencia sostienen los profesos cristianos es que los hombres deben ofrecer un sacrificio para apaciguar la ira de Dios. Todo culto pagano es simplemente un soborno a sus dioses para que estos les sean favorables. Si creían que sus dioses estaban muy enojados con ellos, hacían un sacrificio mayor, por lo que se ofrecían sacrificios humanos en casos extremos. Pensaban como lo hacen hoy los adoradores de Shiva en la India, que su dios se sentía complacido al ver sangre. La persecución que se llevó a cabo en los países llamados cristianos en tiempos pasados y que hasta cierto punto continúa ahora, no es más que el resurgimiento de esta idea pagana de apaciguamiento. La próxima semana vamos a terminar este pedacito que faltó aquí, pero queremos decirles que nuestro Padre no necesita ningún apaciguamiento, no necesita ningún sacrificio para Él perdonar al pecador. Es el pecador el que lo cree, porque Satanás le ha metido esa idea y Dios solamente ofrece y da el sacrificio. Él no lo requiere, pero lo da por amor a usted y a mí, para que podamos creer que Él nos ha perdonado y que podamos acercarnos a Él y creer en Él. Y ya después que estamos con Él, entonces Él dice, les voy a demostrar la verdad, les voy a mostrar que eso no es así, pero ya estando aquí conmigo, mientras usted no se acerque a Él y no lo acerque como Salvador personal, Él no puede hacer nada. Que nuestro Padre los bendiga a todos, hermanos. Shabbat Shalom.